Rusia lanzó su ataque más masivo contra Ucrania con 38 misiles y más de 635 drones Shahed, buscando cortar la electricidad en Kiev y dejar a la población a oscuras en pleno invierno. El resultado fue devastador para Ucrania. Al menos 3 civiles muertos, cortes de energía generalizados en 13 regiones y sirenas sonando durante horas en todo el país. Kiev quedó sumida en la oscuridad, con hospitales operando a media capacidad y familias enfrentando temperaturas bajo cero sin calefacción. Pero Ucrania no respondió con declaraciones diplomáticas. Su contraataque fue inmediato, quirúrgico y multifocal, golpeando puertos, terminales petroleros, complejos químicos, barcos rusos en Krasnodar y convirtiendo el gigante petroquímico de Stavropol en una bola de fuego imposible de controlar. Mientras Rusia pretendía doblegar a Kiev con el frío, Ucrania desconectó el motor económico y logístico de la máquina de guerra rusa. Rusia desplegó bombarderos estratégicos, Tu-95MS desde bases en el Caspio y el Ártico, saturando las defensas ucranianas con oleadas de drones Shahed para abrir paso a misiles contra la infraestructura energética clave. Kiev y el sur sufrieron apagones masivos que colapsaron subestaciones principales, dejando sin luz barrios enteros y obligando a racionar suministros en hospitales. Una niña de 4 años murió en Sitomir por el impacto directo de un misil. Una mujer perdió la vida en la región de Kiev y otro civil falleció en Melnitsky. Zelensky calificó el bombardeo de brutal y cobarde, diseñado para quebrar la moral ucraniana en los días más fríos del año. Pero mientras los misiles rusos aún volaban sobre territorio ucraniano, el Estado Mayor de Kiev activó un plan de represalia preparado con antelación. Los radares rusos, concentrados en la frontera y la línea de contacto, dejaron expuesta la retaguardia estratégica de Rusia. Drones ucranianos de largo alcance, operados por la inteligencia GEUR, penetraron cientos de kilómetros en territorio enemigo sin oposición significativa. La inteligencia ucraniana eligió objetivos de alto valor industrial y económico con precisión milimétrica. El primero y más impactante fue en Budyonnovsk, región de Stavropol, donde drones impactaron directamente la planta petroquímica Stavrolen, propiedad de Lukoil y el segundo mayor productor ruso de polímeros y polietileno de alta densidad. Esta no es una fábrica cualquiera, es la cocina de materias primas del ejército ruso. Aquí se fabrican los fuselajes compuestos de los drones Shahed que saturan el cielo ucraniano, los componentes plásticos internos de vehículos blindados, los materiales aislantes para municiones de artillería y hasta los elementos plásticos del equipo individual de los soldados rusos. Los impactos alcanzaron las unidades críticas de craqueo de etileno y los talleres de separación de gases, puntos neurálgicos sin los que la producción se paraliza. Imágenes verificadas por analistas OSINT muestran el complejo convertido en una bola de fuego masiva que iluminó el cielo nocturno durante horas, con columnas de humo negro visibles desde decenas de kilómetros. El incendio se extendió a múltiples sectores, imposibilitando cualquier intervención inmediata de bomberos y potencialmente reduciendo la capacidad rusa de producción de UAV hasta un 20% durante varios meses. No se trata de un paro temporal. Ucrania destruyó no solo la producción actual, sino la capacidad futura de munición plástica para la guerra. Esta operación no fue improvisada. La GUR había mapeado la planta durante semanas, identificando vulnerabilidades en las torres de destilación y los tanques de almacenamiento de gases licuados. Fuentes ucranianas confirman que se emplearon drones de precisión con guiado óptico e infrarrojo, capaces de evadir radares rusos al volar a baja altura y en rutas preprogramadas. El impacto económico es brutal. Stavrolen representa una porción clave de la cadena de suministro para la industria militar rusa, y su paralización obliga a Lukoil a redirigir recursos de otras plantas, encareciendo toda la producción bélica. Analistas independientes estiman pérdidas directas en cientos de millones de dólares, más el tiempo perdido en reparaciones que podrían extenderse por semestres. Simultáneamente, la ola de ataques ucranianos alcanzó el sur, en la estratégica unión al acceso del estrecho de Kerch, región de Krasnodar. El objetivo fue el terminal Taman-Neftegaz, una de las principales arterias para las exportaciones energéticas rusas en el Mar Negro. Este puerto maneja GNL, crudo,
combustibles derivados y productos petroquímicos que financian directamente la guerra. Drones ucranianos apuntaron a tanques de almacenamiento masivos, estaciones de llenado automatizadas y oleoductos clave que conectan el terminal con refinerías interiores. Aunque el Ministerio de Defensa ruso emitió su comunicado estándar minimizando daños, reportes de campo lo contradicen por completo. Autoridades locales confirmaron incendios en 2 muelles principales, daños en 2 barcos cisterna anclados y una perforación directa en un pipeline de alto calibre. Imágenes satelitales muestran columnas de humo negro elevándose sobre el puerto durante toda la noche, con focos de fuego secundarios en áreas de almacenamiento. Informes marítimos detallan que el ataque no solo dañó instalaciones terrestres, sino que afectó buques en puerto, incluyendo un tanquero con bandera panameña que transportaba fuel oil. Safety Quarter Sea reportó interrupciones en el tráfico marítimo del Mar Negro, con navieras internacionales reorientando rutas para evitar Taman, declarado zona de alto riesgo. Ucrania eliminó la carta de chantaje energético de Rusia. Mientras Moscú intentaba congelar Kiev, cortando su electricidad, Kiev estranguló las divisas rusas hacia mercados asiáticos y del sur global. El cierre parcial del terminal crea un cuello de botella logístico que podría reducir exportaciones rusas en un 10 a 15% en las próximas semanas, afectando directamente los ingresos de guerra estimados en miles de millones. Esta represalia no surgió de la nada. Se gestó tras errores rusos previos que cruzaron líneas rojas. El 12 de diciembre, misiles rusos impactaron el barco turco Chengte, anclado en Chornomorsk, Odessa, con carga humanitaria y comercial a bordo. El ataque incendió la cubierta, dañó el puente de mando y destruyó botes salvavidas, forzando la evacuación caótica de la tripulación. Otros 2 buques turcos resultaron afectados por esquirlas. Zelensky denunció públicamente el terrorismo ruso contra infraestructura civil, comercio internacional y un aliado OTAN como Turquía. Para Kiev, este fue el detonante final. El 20 de diciembre, Rusia ejecutó otro bombardeo bárbaro sobre el puerto de Odessa, matando 8 civiles e inutilizando grúas y almacenes clave. El Guardian reportó que Moscú buscaba bloquear las exportaciones marítimas ucranianas de granos y metales, asfixiando su economía. Ucrania respondió con una doctrina nueva: retaliación simétrica en el dominio marítimo comercial. La lógica es clara y letal. Si Rusia ataca puertos ucranianos y barcos civiles entrantes, Kiev golpeará terminales rusos de exportación como Taman, Novorossiysk y Tuapse, cortando sus ingresos petroleros. El ataque del 23 de diciembre a Taman fue venganza directa por los incidentes del Chengte y Odessa. El colapso ruso se extendió más allá del sur industrial y portuario, alcanzando el núcleo mismo del poder en Moscú y las arterias logísticas profundas. El 22 de diciembre, apenas 24 horas antes del gran contraataque ucraniano, un general ruso de alto rango, Fanil Sarvarov, jefe de entrenamiento operativo del Estado Mayor General, murió destrozado por una bomba colocada bajo su automóvil frente a su residencia en pleno corazón de la capital. El estallido fue brutal. El vehículo quedó reducido a un amasijo de metal retorcido, con escombros lanzados a decenas de metros y un cráter humeante en la calle Nevada. Investigadores del FSB iniciaron de inmediato pesquisas sobre vínculos con fuerzas especiales ucranianas, pero el incidente envió una onda de shock a través de la élite militar rusa. Este no fue un combate en el frente oriental, sino un asesinato selectivo en la ciudad más vigilada del país, exponiendo fallos catastróficos en los servicios de inteligencia internos. Ni cámaras de vigilancia masiva, ni escoltas personales, ni protocolos del FSB pudieron evitar que un explosivo de precisión eliminara a un oficial clave responsable de la formación de brigadas de élite. El pánico se instaló de inmediato entre oligarcas, burócratas de alto nivel y generales. Si Sarvarov cae en su propia puerta, frente a su familia, ¿quién garantiza la seguridad de los demás? Reuniones de emergencia se multiplicaron en el Kremlin, con medidas de protección elevadas a niveles inéditos, pero el daño psicológico ya estaba hecho. La guerra, que Putin juró mantener lejos de las fronteras, ahora toca las puertas de los poderosos en Moscú. Ese mismo día, mientras Moscú lidiaba con el asesinato, sabotajes incendiarios paralizaron estaciones ferroviarias en la región de Perm, a más de 2000 kilómetros del frente activo.
Trenes militares cargados con munición de artillería, proyectiles guiados y tanqueros cisterna repletos de combustible para vehículos blindados estallaron en llamas simultáneamente en múltiples puntos. Videos geolocalizados por analistas independientes muestran vagones de carga retorcidos como latas aplastadas, raíles deformados por el calor y columnas de humo negro elevándose sobre depósitos clave. Estos ataques no fueron espontáneos. Requirieron inteligencia precisa sobre horarios de paso, vulnerabilidades en la seguridad perimetral y explosivos colocados con antelación, posiblemente por células de resistencia interna o agentes ucranianos infiltrados. El impacto logístico fue inmediato y devastador. El flujo de munición hacia el Donbass se interrumpió por días, forzando al mando ruso a redirigir convoyes por rutas alternativas más largas y expuestas. Tanques T-90 y vehículos BMP quedaron sin combustible en puntos intermedios, creando cuellos de botella que ralentizaron ofensivas planeadas. Fuentes rusas independientes hablan de pérdidas en cientos de toneladas de suministros irrecuperables, mientras bomberos luchaban contra incendios que duraron toda la noche. La crisis logística derivó en un caos civil sin precedentes en Crimea y el sur de Rusia continental. Gasolineras en Yalta, Simferópol y Krasnodar exhiben carteles permanentes de «sin combustible», con colas de vehículos extendiéndose por kilómetros bajo temperaturas bajo cero. Residentes desesperados recurren a robar gasolina de autos estacionados durante la noche, perforando tanques con herramientas improvisadas y dejando regueros inflamables en las calles. En Sebastopol, informes locales documentan peleas violentas en estaciones de servicio por los últimos bidones disponibles, mientras el ejército prioriza racionamientos para sus columnas blindadas. Reuters ha calificado esta escasez como inédita en un país que se autodenomina potencia petrolera global, con refinerías operando al límite y exportaciones desviadas hacia puertos afectados como Tamán. Familias civiles racionan combustible para generadores domésticos, hospitales improvisan con diésel importado a precios exorbitantes y el transporte público colapsa, dejando a miles varados. Esta no es solo una inconveniencia, erosiona la confianza pública en el régimen de Putin, que prometió prosperidad energética ilimitada. Encuestas no oficiales filtradas muestran un aumento del 30% en el descontento en regiones sureñas, con murmullos de protestas reprimidas por la policía. La defensa aérea rusa enfrenta ahora un dilema estratégico insoluble, un verdadero rompecabezas de cobertura insuficiente. Los sistemas S-300, S-400 y Pantsir, orgullo de la industria militar rusa, carecen de densidad numérica para abarcar más de 1000 kilómetros de frente activo, más la profundidad estratégica de fábricas, puertos y nodos logísticos. Cada batería desplegada en Moscú para proteger a la élite deja expuestas plantas como Stavrolen en Stavropol. Cada Pantsir enviado a cubrir refinerías en Krasnodar debilita la línea de contacto en Pokrovsk o Kurakhove. Es el clásico problema de la manta demasiado corta. Cubres la cabeza y los pies quedan helados al aire libre. Rusia ha intentado redistribuir activos frenéticamente, moviendo S-400 desde Siria y el Cáucaso hacia el interior, pero cada traslado crea brechas temporales que Ucrania explota con drones de largo alcance. Informes de inteligencia occidental estiman que Moscú ha perdido al menos el 15% de su inventario de defensa aérea activa en los últimos meses, saturada por enjambres ucranianos que obligan a disparar misiles caros contra blancos baratos. Bloomberg y otros analistas financieros destacan que esta cadena de ataques coincidió deliberadamente con rondas críticas de negociación de paz en Ginebra y Estambul, donde Rusia pretendía sentarse a la mesa como potencia intacta e intimidante. En cambio, el 23 de diciembre expuso a Moscú como un tigre de papel con garras romas, incapaz de defender su industria petroquímica vital, sus terminales de exportación clave, la vida de sus generales en la capital y sus líneas férreas internas. Ucrania ejecutó un jaque mate multifrente y asimétrico. Stavropol paralizado por meses con pérdidas en polímeros para drones. Taman en llamas cortando miles de millones en divisas petroleras. Sarbarov eliminado en Moscú rompiendo la ilusión de invulnerabilidad élite. Trenes incendiados en Perm colapsando la logística de frente. Putin buscó quebrar la voluntad ucraniana con un invierno sin luz, ni calefacción en Kiev. Ucrania respondió apagando el grifo financiero ruso.
su capacidad industrial de largo plazo y su narrativa de superioridad. El mito de la madrepatria segura, que Putin vendió a su pueblo durante 3 años, se derrumbó de forma espectacular. El líder ruso prometió repetidamente que la operación militar especial quedaría confinada a la frontera, con vida normal en Moscú, San Petersburgo y el interior. La última semana de diciembre destrozó esa ilusión por completo. Ataques en profundidad estratégica demuestran que ningún punto del vasto territorio ruso está blindado contra represalias ucranianas. La producción de drones Shahed rusos sufre ya por la escasez de polímeros de Stavrolen, forzando importaciones caras desde China o Irán. Las exportaciones petroleras caen por el pánico en Taman y primas de seguros disparadas. El FSB luce completamente incompetente tras fallar en proteger a Sarbarov en su propia capital, y la logística colapsa en Perm, mientras civiles sureños hacen cola por gasolina como en tiempos soviéticos. Económicamente, el impacto es sistémico y de largo alcance. Las primas de seguros para buques cisterna rusos en el Mar Negro se han disparado un 400% en días, con navieras internacionales como Maersk y MSC reorientando rutas completas para evitar puertos declarados zonas de combate activo. Los mercados asiáticos, principales compradores de crudo ruso con descuento, comienzan a buscar alternativas en Arabia Saudí y Emiratos, presionando aún más los ingresos de guerra de Moscú, estimados en 100.000 millones anuales. Lukoil pierde millones diarios solo en Stavrolen, obligando a redirigir producción de otras plantas y encareciendo toda la cadena de plásticos militares. La retaliación simétrica ucraniana por los ataques a Odessa y el barco turco Cenk-T eleva el coste diplomático. Turquía, miembro OTAN, exige explicaciones formales a Moscú y amenaza con revisar acuerdos energéticos bilaterales. Estratégicamente, Ucrania ha demostrado una superioridad asimétrica devastadora que redefine el conflicto. Rusia gasta fortunas en ataques de saturación volumétrica con misiles de millones de dólares y drones Shahed masivos. Ucrania responde con strikes quirúrgicos de bajo coste que paralizan nodos vitales de la economía de guerra rusa. El equilibrio de costes se invierte por completo. Cada misil ruso Kinsal o Iskander cuesta 10 millones. Cada dron ucraniano de largo alcance apenas decenas de miles. Pero el daño relativo multiplica por 100 el impacto ucraniano. Kiev no solo sobrevive al invierno ruso, sino que lo convierte en un arma de doble filo contra Moscú. Militarmente, estos golpes exponen la fragilidad rusa en profundidad. La doctrina de defensa en capas colapsa ante drones que vuelan rutas preprogramadas a baja altura, evadiendo radares enfocados en amenazas aéreas convencionales. Ucrania ha mapeado vulnerabilidades clave: plantas químicas sin cobertura, pansir adecuada, terminales petroleros con perímetros débiles, estaciones ferroviarias con patrullas mínimas. Cada éxito alimenta el siguiente, creando un ciclo de erosión continua. Políticamente, el régimen de Putin enfrenta su prueba más dura desde la movilización parcial de 2022. El asesinato de Sarbarov genera paranoia interna, con purgas en el FSB y reemplazos apresurados en el Estado Mayor. Civiles en el sur cuestionan la narrativa oficial de victoria, viendo colas por gasolina mientras ven imágenes de Stavropol ardiendo. Negociaciones de paz se complican. Ucrania entra fortalecida, Rusia debilitada y expuesta. Si quieres análisis continuos de estos giros que redefinen la guerra, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta tu opinión. ¿Cuál será el próximo nodo ruso vulnerable? ¿Refinerías siberianas, ferrocarriles transurals o más élite en Moscú? Comparte este video para amplificar información precisa y detallada sobre cómo Ucrania responde con precisión letal a cada agresión.